Bueno, continuando con la capacitación, vamos a tocar el punto de manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación. Para manejo de residuos sólidos, nos basamos en la norma técnica de salud 144, ¿no? Donde clasifican lo que es biocontaminados, especiales y comunes. Quien les habla es ingeniero ambiental Beatriz Pacori. Tienen ahí mi correo, mi celular. Cualquier pregunta, duda, futuro, pueden comunicarse. Toda gestión, todo manejo, siempre empezamos con lo que es una base legal, ¿no? Nosotros tenemos nuestro decreto legislativo 278, que es Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Y el decreto legislativo 1501, que modifica a la 278 en el artículo 19. En el artículo 19 nos indica que todo residuo generado de la atención a la paciente en visitas domiciliarias se tiene que llevar al establecimiento de salud, ¿no? En domicilios. Tiene que llevar al establecimiento de salud más cercano. Entonces, si algún médico del hospital va a hacerle una visita domiciliaria al paciente, como en el caso del COVID, va en su domicilio, pero cerca al domicilio hay un centro de salud. Ahí es donde tiene que llevar este residuo sólido para evitar riesgos de contaminación y daños a la salud, tanto de la población como del personal. También indica en la resolución ministerial 250 que cuando se realicen campañas de atención, en lo que es la atención de salud, también todos los residuos tienen que llevarse al establecimiento cercano, ¿no? Porque esta ambulancia no es de mi establecimiento, yo no te recibo los residuos, no. Estos residuos también van al establecimiento de salud cercano a donde se ha realizado la campaña de atención integral. Y el Decreto Supremo 01-2022 indica que a partir de la fecha todos los establecimientos de salud tienen que notificar la generación de residuos sólidos al Sigersol. En caso de las ejecutoras, como lo son los hospitales o los institutos, mandan directamente al Sigersol. Los centros y puestos de salud mandan a su ejecutora. Y la ejecutora consolida la producción de residuos sólidos y lo manda al Sigersol. En el artículo 14 también indica sobre la generación de residuos sólidos en sus instalaciones con la finalidad de disponer de la información necesaria sobre la generación, minimización, ¿no? Y brindar facilidades a las autoridades competentes para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Es un registro interno que se tiene que tener para el manejo de los residuos sólidos. Es aparte de lo que se haga la caracterización en el diagnóstico basal. Esto es el registro diario para tener qué cantidad de residuos vaya a recoger la empresa operadora de residuos sólidos, ¿no? Esta norma técnica 144 del MINSA 2018 es de aplicación en todos los establecimientos de salud donde brinda servicios de atención en tema de salud, ¿no? Que son la policía, la FAB, las clínicas privadas, ¿no? Todos, centros médicos. La norma técnica también te indica que tienes que realizar una gestión de residuos sólidos en tu establecimiento de salud, desde la generación hasta hasta la disposición final de los residuos sólidos. En lo que es gestión de residuos sólidos, es importante la organización en los establecimientos de salud, en tema de residuos sólidos, ¿no? En los establecimientos de salud, 1, 2, 3 o centros de investigación, lo maneja solo
un responsable. Pero cuando ya son hospitales o institutos, se tiene que formar un comité de gestión integral de manejo de residuos sólidos. Pero también pueden formarse un comité en los centros y puestos de salud o microredes para el mejor manejo. Tampoco limita, pero sí en los otros establecimientos sí tienen que tener, sí o sí tienen que tener su comité de gestión integral de manejo de residuos sólidos, ¿no? Porque en establecimientos como puestos de salud, el personal es menos, ¿no? Y solamente se cuenta con un responsable. En los hospitales, con un comité de gestión, porque la gestión es mucho más amplia y las coordinaciones también. Dentro de los documentos políticos que se exige en la actualidad para lo que es la prevención en el tema de residuos sólidos, ¿no? Nos indica la ley 27446, ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. En su artículo 11, los instrumentos de gestión ambiental o estudios ambientales de aplicación de leyes son el día, el EIA semidetallado para la categoría 2 y el día para la categoría 1. Pero los instrumentos de gestión no comprendidos en el CIA, o sea, que todavía que se puede regularizar son el PAMA y el informe técnico sustentatorio. Para la aprobación del estudio de impacto ambiental, cuando se va a construir un establecimiento de salud, se pide un estudio de impacto ambiental semidetallado. Pero si el hospital que ha sido de mayor inversión, puede regularizar, si es que ya está funcionando, con un PAMO, que es un programa de adecuación y manejo ambiental, ¿no? Para proyecto de inversión pública. Para su aprobación de proyecto de inversión pública, para la construcción de un hospital, se requiere estudios ambientales, EIA, semidetallado, o su día, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con que anteriormente, cuando se ha iniciado la construcción de establecimientos de salud, no se les pedía ningún estudio de impacto ambiental. Pero sabemos que los hospitales son los que más generación de residuos sólidos tienen, tanto los municipales como los no municipales. Entonces, en ese sentido, ahora ya está normado que tienen que tener su instrumento de gestión ambiental o regularizarlo. Los documentos técnicos administrativos que debe de contar, ¿no? Si tiene IGA, se va a llamar plan. O sea, si tiene un instrumento de gestión, que puede ser un EIA semidetallado o un DIA, se va a llamar plan de manejo, de minimización y manejo de residuos sólidos. Pero si no tiene IGA, como son los centros de salud, puestos de salud, se llama programa de manejo de residuos sólidos, o sea, como las microredes, ¿no? Entonces, nunca se les no tienen, pues, ningún instrumento de gestión ambiental. Pero en ambos casos, tienen que presentar su declaración anual sobre minimización y gestión de residuos sólidos los primeros días hábiles del mes de abril de cada año, así como el manifiesto de manejo de residuos sólidos los primeros días de cada trimestre. Ambos. Aquí nos están pidiendo en este decreto supremo, en el artículo 4.48.2, es donde nos están indicando tanto la declaración anual como los manifiestos que se tienen que registrar a través del SIGERSOL. Dentro de esa normativa también nos dice la clasificación de la categoría de estudio de evaluación, de estudio de impacto ambiental, de acuerdo a sus categorías, ¿no?
Cuando es categoría 3, es estudio de impacto ambiental detallado. Cuando es categoría 2, estudio de impacto ambiental semidetallado. Cuando es categoría 1, es un día. ¿Quién lo va a aprobar? El MINSA. Documentos técnicos administrativos. Este es el formato de la Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos. Al momento del monitoreo o de la supervisión que se realiza en un establecimiento de salud en temas de residuos sólidos, se tiene que presentar este documento técnico administrativo, que es la Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos. En el anexo 15 de la normativa también indica el registro diario de generación de residuos sólidos. Hay un formato único, pero cada establecimiento como estrategia puede acondicionar el formato para el registro diario. En este caso, en el formato que nos envían, no está el residuo de punzocortantes especiales, pero el establecimiento como estrategia ha puesto esta clasificación más que el residuo de punzocortantes especiales, que generan acá lo que es farmacia y laboratorio. Es ahí es donde se tiene que colocar, ¿no? En esta columna, para luego realizar la sumatoria correspondiente. Pero el registro de la generación de residuos sólidos es diario. La lista de verificación, ¿no? Cada servicio cuenta con protocolos de manejo de residuos sólidos. Por lo tanto, el checklist se aplica a cada área de acuerdo a su criticidad. Y de acuerdo a eso resultará si su manejo de residuos sólidos está muy deficiente, o está aceptable. Por ejemplo, acá en consultorios, segregación de residuos biocontaminados. Todos los bajalenguas utilizados que no estén rotos se dispondrán en bolsa roja. Y si están rotos, ¿dónde? En caja de punzocortantes, porque todo lo que son punzocortantes van en cajas rojas. En hospitalización, dice, se cuenta con galoneras de plástico de boca delgada solo para bisturí, ¿no? O jeringas tuberculinas, retráctiles, eso. Dentro del protocolo del área, tiene que estar así descrito. O sea, al momento de la supervisión, el área de hospitalización, simplemente se tiene que visualizar el protocolo de hospitalización y se tiene que ver, sí, efectivamente, ellos dentro de su manejo han indicado que van a reutilizar las galoneras y van a utilizar para lo que es depósito de punzocortantes. Sí está. En laboratorio igualmente, ¿no? Indica, se cuenta con galoneras de boca ancha o de boca delgada solo para lancetas, ¿no? También, y también esto en su protocolo del área de laboratorio también tiene que estar indicado, ¿no? Todo, por ejemplo, segregación de residuos biocontaminados, todo empaque o bolsa que contenga las muestras de orina o que trajo el paciente se pondrá en bolsas rojas, también así, tal cual como vaya a manejar en el área el residuo, de acuerdo a la clasificación, tiene que estar en el protocolo. La capacitación en gestión de residuos sólidos tiene que ser permanente, porque solo así el manejo no va a salir de la ruta, ¿no? Para iniciar una gestión de residuos sólidos, se inicia con informe de diagnóstico basal o inicial, ¿no? Entonces, en este diagnóstico basal, lo que se va a saber es durante 7 días se hace el pesado de los residuos sólidos por cada área y de acuerdo a ese procesamiento se va a hacer un análisis de información contenida en el diagnóstico, ¿no? Y vamos a llegar a una conclusión y a una recomendación. ¿Qué áreas se va a implementar de esta forma o qué áreas ya no requiere implementación en cada etapa de lo que es el manejo de los residuos sólidos? También dentro de eso se tiene lo que es el anexo 6 y 7, estamos los indicadores por área, por ejemplo, o por establecimiento. Aquí estamos, por ejemplo, dice en hospitalización, dice, residuos común por cama por día. Pero si el establecimiento de salud no tiene establecimiento, es residuo común por día, nada más, ¿no? En servicios médicos de apoyo,
es procedimientos o exámenes por día. Entonces, de acuerdo a tu realidad, de acuerdo al establecimiento, utiliza los indicadores porque la normativa ya nos está facilitando en dando los indicadores de cómo vamos a llegar a las conclusiones y recomendaciones y las mejoras que se realice en la gestión de residuos sólidos. El cronograma de capacitación siempre se tiene que hacer con un periodo de 5 años, porque los temas pueden ser los mismos, pero siempre a diario debido a la economía o a la variedad de la tecnología que se va actualizando cada año, va a haber diferentes residuos que van a requerir un manejo especial, ¿no? Y obviamente dentro de este plan, del plan o programa de manejo, también se tiene que tener un plan de contingencia en lo que es derrames, incendios, infiltración, inundación y explosiones. Y al último, tener lo que es nuestro diagnóstico basal. Manejo de residuos sólidos. Sabemos que de acuerdo a la norma técnica 144 se está clasificado en 3 colores, ¿no? Rojo, amarillo, negro y, y la disposición final que se tiene que realizar. Todavía estamos en el contexto de la pandemia por COVID en el Perú, porque es un periodo de 5 años desde su inicio. Todavía estamos en el 4º año, ¿no? Vamos al 4º año. Entonces, todavía estamos dentro de eso. Recomendaciones, ¿no? Para cumplir lo establecido en la norma técnica 144. Siempre se tiene que coordinar con el Comité de Gestión de Manejo de Residuos Sólidos y el Comité de Infecciones Intrahospitalarias. Siempre tiene que haber una comunicación directa entre ambos comités. Porque el Comité de Infecciones Intrahospitalarias nos indicará qué mejoras quiere para que se evite las enfermedades intrahospitalarias de acuerdo a lo que él está, que en esa área esté manejando epidemiología, ¿no? De repente las infecciones han subido. ¿Qué ha pasado, no? Entonces, y al comité, se comunica con el Comité de Gestión de Manejo de Residuos Sólidos, ¿no? De repente no estamos recogiendo los residuos sólidos 2 veces al día, de repente uno solo, ¿no? Entonces, esas cosas. El personal asistencial capacitado y entrenado en uso correcto de los EPPs. Esta pandemia nos ha enseñado el uso correcto de lo que es los EPPs y el manejo de los residuos sólidos. Por lo tanto, no podemos volver a la normalidad que nos indica que estamos pensando. Ya no existe la normalidad, existe lo que ya hemos aprendido. Porque cada evento nos enseña, ¿no? A formar un hábito. Esta pandemia nos ha enseñado a formar el uso correcto de PP y el manejo de los residuos sólidos, en especial de áreas contaminadas, ¿no? Ustedes saben que los residuos sólidos y áreas contaminadas se tienen que retirar previa atomización con un desinfectante, ¿no? También tenemos que ver que el transporte de los residuos sólidos tienen que ser en contenedores cerrados, no se tiene que trasladar semiabiertas, sino cerradas y con una buena capacidad, porque no puede haber contenedores pequeños que solamente lleven una cantidad de unos 5 kilos, por lo menos tiene que un contenedor de 150 litros, ¿no? Para que pueda trasladar una buena cantidad de residuos hacia el almacenamiento intermedio o al almacenamiento final. Coordinar con el comité de gestión, ¿no? Establecer medidas de control, ¿no? De limpieza, o también que realicen el manejo de residuos sólidos, ¿no? El personal asistencial siempre tiene que estar capacitado, entrenado frente al manejo de residuos sólidos que contengan agentes patógenos, ¿no? No solamente, eso tiene su protocolo, tiene sus procedimientos y siempre tienen que estar atentos a manejar de acuerdo al procedimiento, no olvidarse. Procedimiento, proceso, no pueden pasarlos de alto. Por norma nos indica que solamente las 3/4 partes llenado de la bolsa con residuos sólidos y después se debe de retirar
¿Por qué? ¿Por qué las 3/4 partes? Especialmente en lo que es biocontaminados, porque al momento del traslado, el hecho que pongamos la bolsa repleta o la caja de punzocortantes repleta, puede esto reventar la caja o reventar la bolsa y produce toda una contaminación del residuo que estaba contenido dentro de esos contenedores, ¿no? Por eso es que solamente las 3/4 partes. El almacenamiento intermedio no aplica, ¿no? La recolección de los contenedores se realiza directo desde el almacenamiento primario hasta el almacenamiento central al final. Como ya les indicaba, en contenedores cerrados no semiabiertos. Los residuos biocontaminados se tienen que trasladar en contenedores cerrados, no semiabiertos, hasta el tratamiento final, ¿no? Puede, de acuerdo al tratamiento que tengan en el establecimiento de salud, ¿no? El área de almacenamiento final de residuos sólidos tiene sus características propias. Tiene que estar ventilado, paredes y techos lavables. No puedo convertir un consultorio que es resanado y pintado comúnmente para consultorio, convertirlo en un almacén de residuos sólidos. Si en caso se diera, se tiene que enlosar con material de mayólica para que pueda ser lavado el área de almacenamiento final de residuos sólidos. Y este almacén se tiene que sectorizar. Las áreas para biocontaminados, para peligrosos y para lo que son comunes. Una vez que la empresa operadora de residuos sólidos se lleva los residuos biocontaminados, todos los contenedores tienen que ser lavados y desinfectados para luego vayan a operatividad. Los contenedores de traslado de residuos sólidos, también esos tienen que ser lavados y desinfectados diariamente. No se debe de lavar los tachos cuando se les vea ya sucios, no. Por norma tienen que ser lavados todos los días y desinfectados todos los días. Para la desinfección, la resolución ministerial 1218 nos autoriza lo que es el etanol, peróxido y el hidrógeno y el hipoclorito de sodio, ¿no? Que son los desinfectantes que se utilizan, ¿no? La clasificación de los residuos sólidos. Los biocontaminados, especiales y comunes. En los biocontaminados son los residuos de procesos de la atención de investigación médico o de atención en sala de operaciones que están contaminados con agentes infecciosos que puedan contener concentraciones de microorganismos que son de potencial riesgo para la persona que entre en contacto con los residuos sólidos o con productos biológicos, ¿no? O vencidos, deteriorados o usados, como son las bolsas de sangre. Y los especiales, que son los generalmente en establecimientos de salud, de centros y puestos de salud, que son los medicamentos vencidos, y en institutos especializados donde realizan los tratamientos oncológicos, ¿no? Que son corrosivos, reactivos, son de toxicidad, ¿no? También medicamentos deteriorados, ¿no? En lo que son comunes, todo lo que se produce en la parte administrativa. Las etapas de manejo. Cuando se hace gestión de residuos sólidos y ya tenemos nuestro diagnóstico basal, entonces ya por etapas empezamos a implementar las mejoras. En acondicionamiento, de repente en unas áreas me va a faltar más tachos, o de repente en otras áreas no los necesito, están demasiado. El almacenamiento primario. ¿Qué necesito para el almacenamiento primario? De repente me falta resanar las paredes, el piso, o no está de acceso, no tiene buen acceso. De repente se tiene que cambiar, presentar un proyecto para el cambio del almacenamiento primario, ¿no? El traslado de los residuos sólidos, el contenedor, ¿cómo está? Si es muy pequeño, muy insuficiente para la cantidad de residuos que se produce.
La segregación. En cada área tiene que haber los 3 colores para que pueda segregar correctamente el personal. Porque yo no le puedo poner un solo tacho en el área de hospitalización, cuando sabemos que ahí se produce todo lo que es biocontaminados también, ¿no? Entonces, para la segregación también se tiene que poner eso. Almacenamiento intermedio. En caso de la pandemia, no se consideraba el almacenamiento intermedio, se manda directamente al almacén final. La recolección y transporte, cómo están los coches, qué necesito para el traslado de los residuos. El almacenamiento final, cómo está el almacén final, ¿no? Entonces tiene que estar de acuerdo a la norma, ¿no? Con paredes y pisos lavables. Dentro de eso hago lo que es el proyecto para lo que es valorización de los residuos sólidos. Voy a reciclar, ¿no? Entonces, el área de reciclaje tiene que tener sus anaqueles para los cartones, las galoneras, porque para evitar lo que es que vayan a haber pues nidos de ratas, ¿no? Porque va a estar un buen tiempo. Porque cuando se hace el reciclaje, no solamente a diario van a venir a recogernos los cartones o las galoneras, se tiene que almacenar en una buena cantidad para que vengan a recoger estos materiales. En caso de hospitales, algunos hospitales tienen dentro de su proyecto de manejo de residuos el tratamiento que le hagan al residuo sólido antes que vaya a la disposición final, ¿no? Eso en lo que es manejo interno. Cuando ya tratamos manejo externo, la recolección y transporte ya lo realiza a la disposición final o al relleno sanitario la empresa operadora de residuos sólidos, que ellos también al establecimiento de salud presentan todo el manejo que hacen ellos en relación al servicio que nos realiza de lo que es recolección y transporte externo de los residuos sólidos hasta el relleno sanitario. El acondicionamiento y almacenamiento primario, ¿no? Acá estamos viendo que para los residuos biocontaminados tenemos tachos con bolsa roja y también tenemos contenedores de color rojo para punzocortantes. Igual en los especiales, ¿no? Los medicamentos vencidos en bolsa y puede haber lancetas o frascos de medicamentos y van en caja de punzocortantes. Y los residuos comunes tenemos unos contenedores más grandes porque son los que más se producen. Dentro de ese contexto, para lo que son las áreas, lo ideal son el tacho en embudo, es lo ideal. Aquí estamos viendo es un medicamento que se ha utilizado en un servicio de tomografía. Entonces, no solamente estos frascos lo voy a depositar en una bolsa, porque son frascos grandes. Entonces, ¿qué se hace? Dentro del protocolo también lo menciono, que lo voy a colocar en una caja de cartón con bolsa roja, pero al momento de mandarlo para disposición final, sobre la caja también le pongo otra bolsa amarilla, donde voy a poner frágil, residuo especial de vidrio, ¿no? Rotulado. Porque si lo mando en sola bolsa, va a producir un riesgo al que manipula el residuo sólido, porque puede caerse y el momento de romperse las botellas pueden cortar la bolsa. Por eso se lleva una caja. Dentro de la norma técnica también nos indica las especificaciones técnicas de la bolsa, ¿no? Como de capacidad, material, espesor, forma y color. En los recipientes igual, capacidad, material, espesor, forma y color, ¿no? Cómo tienen que ser. En lo que es punzocortantes igualmente, ¿no? Lo más rescatable en lo que son punzocortantes dentro de lo que son las cajas es ese cartón comprimido que tiene. Eso es lo más importante en lo que es la caja de punzocortantes. Ustedes saben que es una caja de cartón, pero hay una caja que es de material prensado de cartón, que es el que evita que las agujitas se traspasen la barrera de la caja. Lo que es la segregación.
consiste en disponer los residuos en el punto de generación, ubicándolos de acuerdo a su clase, ¿no? Entonces lo hacen en cada área. Por ejemplo, las jeringas punzocortantes contaminadas con residuos radioactivos van en contenedores de plomo. ¿Y quién lo maneja? El IPEN. Entonces se pide al IPEN, ¿no? Se emite un informe en donde ellos vienen, especialmente eso ocurre en hospitales donde se trata pacientes con cáncer, ¿no? Se llama, o donde se realiza las tomografías, se llama al IPEN y se le indica, ¿no? Todos los materiales. Ellos te dan una lista de materiales que nos preguntan qué materiales ustedes manejan, y esos materiales se tienen que depositar así como la caja de punzocortantes, pero en contenedores de plomo, ¿no? Entonces, estos van a ir almacenándose así, y ellos ya tienen como estos elementos pesados como son el cobalto, cesio, ¿no? Que no pueden ser manipulados por el personal. Ellos mismos vienen y se llevan ya los contenedores. En el servicio colocan un área con paredes de plomo, ahí sirve como almacén. Y se comunica, cuando ya hay una cierta cantidad de estos contenedores, el IPEN viene, ellos ya hacen su traslado correspondiente, ¿no? Pero es esta previa coordinación también. Los residuos biocontaminados en bolsa roja. Ya sabemos que tiene que ir todos los frascos de medicamentos, todo eso va en rojo. Pero estos frasquitos de botellas van en caja de bolsa roja, pero de punzocortantes. ¿No? Estas laminitas, todo eso, ¿no? Que todo lo que sea cortante va en punzocortante, pero toda la comida de los pacientes, los EPPs, las torundas, todo eso va en el cuerpo de la jeringa también va en lo que es en la bolsa roja, ¿no? Que se haya utilizado en el paciente. En los residuos especiales, ya sabemos, todos los fluorescentes, porque hay una sustancia dentro de los foquitos, por ejemplo, que tiene que ir. Para las impresoras, ¿no? Los toners también van en bolsas amarillas, ¿no? En cajas. Los medicamentos. Si son botellas que se van a romper de vidrio, van en cajas de cartón con doble bolsa amarilla. Residuos comunes, ya sabemos, restos de verduras, si es que tuviera área de cocina en el hospital. Las placas radiográficas, que generalmente lo que se indica van en bolsas negras, pero ya eso sí tiene que ir a tratamiento en reciclaje. Los punzocortantes, estamos viendo acá un bajalenguas lo han roto de repente para hacer alguna separación de alguna secreción para muestra. Eso va en caja de punzocortante. Lancetas, jeringas, todo va en punzocortante. Todo lo que punza va en punzocortantes. Las láminas portaobjetos, los cepillos, las puntas de las micropipetas, todo va en punzocortantes. Los frascos de medicamentos también van en punzocortantes, o de las vacunas igualmente. La recolección y transporte interno, ¿no? Ya sabemos que tiene que ir en contenedor cerrado, no semiabierto. El personal no puede llevar así los residuos al costado, ¿no? No puede estar en contacto la bolsa de residuos con el cuerpo del personal de limpieza. Y tiene que estar la ruta de transporte de residuos sólidos, tiene que ser visible y de conocimiento de todo el personal. Acá estamos viendo la zona de almacenamiento central o final, ¿no? Está rotulado, señalizado por cada área, ¿no? En esta área va comunes, especiales y lo que es biocontaminados. Igual acá, los contenedores igualmente, de mayor cantidad. No podemos nosotros tener un almacenamiento de residuos sólidos en este estilo. No está resanada la pared, el sol está ingresando. Acá no tienen una ventilación, lo normal que debe tener un área de almacenamiento final. Acá tienen una superventilación. Las bolsas acá están sobreestoqueadas, sobre los contenedores. O sea, los contenedores no está de acuerdo a la capacidad de residuos sólidos que genera el establecimiento. Aquí tanto ha rebasado la capacidad del contenedor que están en el suelo, ¿no?
Entonces, tampoco llevar los residuos sólidos hasta los carros de las empresas operadoras semiabiertas, no, tienen que estar bien cerradas. El tiempo de almacenamiento. De acuerdo a la normativa, los biocontaminantes comunes, 48 horas hasta 72 horas, ¿no? Y en categoría 1 y 2, hasta 30 días calendarios, ¿no? El área del almacenamiento es de uso exclusivo. Y tiene que ser con un letrero que indique área restringida. En los tipos de valorización, la reutilización, como en algunas áreas se estaba indicando el uso de las galoneras, ¿no? Para lo que es punzocortantes, ¿no? El compostaje, si tuviera cocina, la recuperación de aceites, se puede coordinar con una empresa que recoja los aceites usados, por ejemplo, de los vehículos de las ambulancias, ¿no? Y en caso de la cocina, para empresas que hacen los jabones, ¿no? O los cartones, como les estaba indicando, pero estos residuos para reciclaje tienen que tener un área donde van a ser almacenados incluso a más de 30 días hasta que lleguen a una buena cantidad para que la empresa que recicla lo pueda retirar, ¿no? En lo que es tratamiento, ¿no? Hay tratamiento por incineración, que aquí se hacía en el Hospital General, teníamos un incinerador, no todos los establecimientos de salud se llevaba para que se incineren, ¿no? Pero como contaminaba y los vecinos se quejaban que salía humo, ya no se hace, ya no realiza esa función. El microondas, algunos establecimientos tienen, el relleno sanitario que le lleva la empresa operadora de residuos sólidos, que está con método de ingeniería está elaborado, ¿no? Cómo va a ir rellenándose esto, así como están viendo en la figura. Y los famosos autoclaves, ¿no? Y una vez que realizan el autoclavado y el biológico sale negativo, ya puede ser llevado como residuo común. O en puestos de salud pueden tener autoclaves de 20 a 60 litros, ¿no? Y hay otros métodos químicos para tratamiento de residuos como el formaldehído, y por producto de sodio, a veces cal, peróxido de hidrógeno y el amonio cuaternario. Pero lo último que en normativa se está viendo, que el residuo sólido sea autoclavado y triturado, que es un método de frictional heating, que esta planta tenemos muy cerca, en el Perú no existe, no hay ninguno de esos métodos. Yo estoy aquí en lo que es en Ecuador, en Huaquillas, y este residuo sale así, polvo, picado. Entonces, eso ya se puede mandar como residuo común. Y también ahí manejan lo que es este autoclavado, un biológico, ¿no? Al momento que hace el procesamiento, se coloca un biológico, así como para la esterilización, cuando se esteriliza equipos en central de esterilización, se manda a hacer el cultivo, sale negativo y toda la producción de lo que se ha hecho el autoclavado de los residuos sólidos va al residuo común. Y esto sería una forma de ayudar a mitigar el impacto en el medio ambiente. Aquí estamos viendo en un puesto de salud lejano, ¿no? Tienen residuos contaminados. Entonces, lo que acá está haciendo la inertización, ¿no? Lo que está haciendo, está rellenando con un cemento en un contenedor de plástico que luego va a ser enterrado para evitar riesgos a la salud. Una vez que estos tratamientos en puestos de salud es cuando no existe la empresa operadora de residuos sólidos que realizan, ¿no?, la disposición final de los residuos sólidos, ¿no? Cuando se autoclava y no se hace la trituración del residuo, se colocan residuos sólidos tratados, ¿no? Entonces van a residuos comunes. La recolección y transporte, si es tratado, este biocontaminado va al residuo común y se lo lleva a la municipalidad. Es que no pasamos la
la cantidad de kilogramos que nos recoge, o en todo caso, si es que hay una buena producción de, una mayor cantidad de producción de residuos comunes, entonces ya tiene que también el establecimiento de salud contratará a una empresa para que los residuos comunes sean trasladados, ¿no? Hasta los rellenos sanitarios de residuos comunes. Si en el caso el residuo biocontaminado no ha sido tratado, la empresa operadora de residuos sólidos lo trasladará a un relleno sanitario, así como los residuos especiales. Aquí estamos viendo la disposición final, ¿no? Este es un relleno sanitario con tecnología de ingeniería, cómo van a ir rellenando, ¿no? Y este es un relleno de seguridad donde simplemente lo van a medida que van rellenando, lo van cubriendo con tierra, con tractores, ¿no? Que también es en un área determinada, también con normativa, ¿no? Tampoco es improvisada, ¿no? Aquí ustedes están viendo una empresa operadora eliminando los residuos sólidos, que luego va a ser enterrada con un tractor, todo esto con tierra. Algunas evidencias fotográficas que no debemos cometer, ¿no? Aquí estamos viendo un contenedor semiabierto, ¿no? Y también lo lleva en la mano, una caja de punzocortantes. Pero también vemos cerca que hay un supervisor de residuos sólidos, bien con todo su EPP, permitiendo que se traslade así los residuos sólidos, ¿no? Entonces eso tampoco. Si nosotros vamos a reciclar, acá tenemos que tener un área de almacenamiento de residuos para reciclar. Y acá estamos viendo que todos los que los cartones están en el suelo, junto con los residuos comunes que se va a llevar lo que es el servicio público. Aquí estamos viendo una bolsa roja, residuos comunes, pero también estamos viendo acá lo que es los fluorescentes, que tiene que ser se tiene que enviar en cajas de cartón en residuos especiales. Acá en un almacenamiento final estamos viendo que lo han juntado, ¿no? Ha sobrepasado el stock. Los residuos comunes junto con los residuos biocontaminados y especiales. Y aquí en el acondicionamiento de esta área que produce residuos comunes, que son pacientes que ponen sus mascarillas, pero también se ha acondicionado de repente un tacho para residuos comunes, pero ellos simplemente lo han rellenado al tacho de biocontaminados con residuos comunes. Entonces, esa es una falta de conciencia y sensibilización del personal de salud. Aquí estamos viendo igualmente, ¿no? En un residuo común, un EPP. Aquí solamente le han puesto en una bolsa residuos especiales, donde van esto, le ponen una botella de agua. Y estamos viendo acá, el residuo común encima del coche de curación. O el desorden en esta parte, ¿no? Donde guardan de repente, esta es área que donde están guardando insumos para la limpieza, estamos viendo residuos, todo un desorden, ¿no? Eso también es el clima laboral también perjudica. Aquí estamos viendo un contenedor de residuos comunes, pero también no le dan el tratamiento, ¿no? A estos residuos que pueden de repente ser reciclados. Aquí estamos viendo al costado ropa, ¿no? Ropa de pacientes fallecidos, pero que no están en un contenedor de biocontaminados que debe ir, ¿no? De repente están con secreciones corporales, entonces debe ir en residuos contaminados. No hay un tacho, no lo coloca, entonces no puede, dentro del manejo de gestión, también estas observaciones se tienen que levantar. Aquí estamos viendo, están reciclando estos frascos, de repente para lo que son riñoneras, y aquí los cartones están cerca, no hay un orden. Siempre es importante el orden. Aquí en una bolsa de residuo común le echaron una gasa con sangre. Cuando hay una supervisión, definitivamente que no van a pasar a ser aceptable. Aquí estamos viendo los fluorescentes que deben estar en una caja. Simplemente se coloca una caja como anteriormente, como acá, y se colocan los fluorescentes y dentro de esa caja ya se rompe, ¿no? Rompes y cabe todos estos fluorescentes ahí para evitar riesgos en el traslado de estos residuos. Aquí estamos viendo que está la bolsa, ¿no?
colgada acá de los residuos sólidos, no se debe evitar. Aquí está colmatada la caja de punzocortantes. Y tenemos también acondicionado una botella para reciclar las pilas, ¿no? Y no está en un espacio o un lugar indicado. Ahí lo tienen ellos. Entonces, todas estas observaciones se tiene que reunirse constantemente el comité de gestión para hacer la mejora. Dentro de eso, las sanciones, dentro de la normativa de este decreto supremo 022, también hace lo que son la infracción y las sanciones, ¿no? El no reportar a la Sigersol, 3 UITs. No reportar los manifiestos, 3 UITs. No contar con un registro interno, 3 UITs. Entonces, ya tenemos la norma, no esperemos para hacer la gestión a que se nos aplique estas infracciones. Acá tenemos también las otras sanciones, ¿no? No segregar en la fuente, no manejar selectivamente. Entonces, aquí están los artículos, la norma está dada, la gestión en residuos sólidos tiene que ser más permanente, ¿no? En los establecimientos de salud. Pero en las empresas privadas, en un buen porcentaje se cumplen, pero en las empresas públicas no es tan estricto este tema. Pero el comité de gestión tiene que trabajar en lo que es concientización, sensibilización, el manejo de residuos sólidos para evitar estas falencias, ¿no? Seguimos con las sanciones, ¿no? Aprovechar el material de descarte, ¿no? Ahora, para implementar lo que es el manejo de residuos sólidos, en lo que es reciclaje, todo eso, también se tiene que elaborar un protocolo, cómo se va a hacer, con quiénes se va a trabajar, ¿no? Entonces, no solamente es reciclar, también se tiene que hacer un protocolo. De las empresas operadoras de residuos sólidos, ellos también reciben sus sanciones, ¿no? Si están registrados o no están registrados, o sea, no se puede trabajar con empresas operadoras de residuos sólidos que no lleven al día toda la documentación para el manejo de residuos sólidos. Tenemos que recordar que el manifiesto de manejo de residuos sólidos peligrosos son los primeros 15 días hábiles de cada trimestre y la declaración anual de residuos sólidos los 15 primeros días hábiles de abril de cada año, ¿no? También tenemos que presentar nuestro plan de minimización de manejo de sólidos o el programa importante, el diagnóstico basal, de acuerdo a eso para hacer la gestión y la mejora en lo que es los residuos sólidos, ¿no? Los 15 primeros días hábiles de enero de cada 5 años, se estila según la norma para hacer el diagnóstico basal, ¿no? Pero por estrategia uno puede hacerlo cada 2 años, ¿no? O cada año, porque hay, debido a la creciente población que tenemos, ¿no? Entonces, cuando ya en las supervisiones nos indican, ¿no? Ya me falta tacho, se está llenando. Entonces, ¿cómo yo voy a demostrar que yo necesito más tachos o se tiene que implementar un área o tengo que ampliar el área de almacenamiento de residuos? Tengo que hacer mi diagnóstico basal. Si tengo que hacerla cada año, lo voy a hacer, ¿no? Pero dentro del programa o plan se tiene que colocar también eso. A manera de reflexión, los problemas ambientales sanitarios están siempre sujetos a la interacción de cada civilización con su entorno, ¿no? Lo que depende en esencia del carácter de la relación hombre-naturaleza. ¿Cuánto nosotros queremos nuestro medio ambiente, ¿no? En los establecimientos de salud, dicen, ¿no? Establecimiento de salud. Entonces, como tal, pongámonos en trabajar, en cuidar al medio ambiente, ¿no? Entonces, para sanarnos a nosotros mismos, debemos sanar nuestro planeta. Y para sanar nuestro planeta, debemos sanar a nosotros mismos. Entonces, no tenemos que ser inconscientes, insensibles, ¿no? De generar, así como les he visto, se ha pasado en la galería fotográfica, que el personal simplemente no hace una buena segregación de los residuos sólidos. Dentro de la gestión de residuos sólidos, la parte más álgida siempre es en la parte de la segregación de los residuos sólidos.
Si los residuos sólidos están bien segregados, las demás etapas van a tener menos observaciones. Entonces, como estrategia, la segregación correcta de los residuos sólidos. Tenemos que darnos la mano con la naturaleza, ¿no? Es como el efecto. Si yo no ensucio y tú no ensucias, todo va a estar limpio. Si yo reciclo y tú reciclas, ellos reciclarán. Entonces, espero que les haya llegado a la conciencia y a la sensibilización de todas las personas inscritas en este curso y de pedirles cuidar el medio ambiente. Conmigo, hasta una próxima oportunidad. Ahí está mi correo, mi teléfono. Cualquier duda que ustedes tengan, me llaman o me escriben al correo. Estaré gustosa en poderles ayudar dentro de mis conocimientos. Muchas gracias.